Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a Expansión en Acción. Hoy vamos a hablar de las ciudades autónomas conocidas como Ceuta y Melilla, que se encuentran en el norte de África, rodeadas por la amenaza del Gran Marruecos, el imperio que el sultán Muhammad intenta expandir y cuya amenaza se cierne sobre estos territorios que, aunque están situados en África, históricamente y culturalmente poseen un pozo europeo, como bien voy a demostrar a lo largo de este programa. Para empezar, hay que preguntarse, ¿cómo es que Ceuta y Melilla son territorios de un Estado europeo? Sí, son territorios de un Estado europeo, repito. ¿Cómo se produjo esto? Ceuta y Melilla no son ningún tipo de colonia ni territorio invadido, como dicen los voceros marroquíes o del Gran Marruecos, como quiera llamarse. La soberanía de estas dos ciudades autónomas está reconocida por la ONU y pertenecen al macroentorno que es este estado o mal llamado Reino de Españistán. Por lo tanto, no hay ninguna duda a nivel tanto internacional como a nivel estatal de que esos dos territorios forman parte de este estado, como en su día también formó Portugal parte del imperio. Pero claro, estamos hablando de que cuando Portugal formó parte del imperio, esta era otra estructura sociopolítica estatal, la de este macroentorno. Y estamos en un macroentorno en el siglo XXI totalmente diferente a cuando Portugal formó parte del imperio, que era España. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero a fin de cuentas, a nivel legal, en su momento, pues era parte de lo que es el imperio. Y hoy en día, a nivel legal, esas ciudades autónomas forman parte de este macroentorno que es el mal llamado Reino de Españistán. Y está reconocido por la ONU, Organización de Naciones Unidas, para aquellos que no sepan lo que es. Como bien he dicho, el caso de estas ciudades autónomas vienen de muy atrás en el tiempo. En el caso de Melilla viene del siglo XV, de cuando se terminó de expulsar a los árabes de la península ibérica y el Reino de Castilla pues creó un asentamiento en Melilla. O sea, antes de que existiera ningún territorio alrededor. También hay que decir que existía una presencia portuguesa también en el norte de África. Como bien he dicho al principio del vídeo, en un principio Portugal y los reinos del Imperio Español fueron uno. O sea, Portugal fue uno de los reinos del Imperio Español, como lo fue Valencia. Claro, Portugal tenía grandes extensiones fuera de su reino, al igual que Valencia tenía grandes extensiones, y es lo que se produjo a llamarse, bajo la dominación de los Austrias, la Unión Ibérica. Aproximadamente la Unión Ibérica, que reunía todos los reinos que había en la península ibérica bajo la bandera del Imperio Español, duró aproximadamente unos 60 años. Algo que duró al 1640, cuando terminó esta Unión Ibérica y Portugal decidió irse por su lado, dejando a los Austrias. El imperio se quedó con Ceuta y estamos hablando del siglo XVII, o sea que ha llovido ya un poco desde entonces. ¿Y por qué para el imperio eran importantes estos dos puntos? Pues muy sencillo. El control del estrecho, el control de la actividad marina, el control del paso entre los dos mares
y aparte del control, digamos, de las actividades poco ilícitas como la piratería, y si no que se lo digan a Cervantes, era muy común en el norte de África. Por estos motivos históricos que he expuesto, queda claro que Ceuta y Melilla son parte del macroentorno, que es el mal llamado Reino de Españistán, y que Marruecos no tiene ninguna legitimidad histórica para pedirlos, ya que no existía Marruecos. Marruecos existe a partir de 1952. Hasta entonces no existía ninguna estructura legal, administrativa en esas dos ciudades. ¿Por qué? Porque no había nadie. Una fue fundada por portugueses y otra fue fundada por castellanos. Y no había nadie alrededor. Y Marruecos comenzó a existir en el siglo XX, aunque ya había una estructura administrativa, algún sultanato alrededor, pero que ni en el tiempo, ni en el siglo XV, ni en el siglo XVII, existían para poder reclamar esos territorios a los cuales no tienen ningún derecho histórico. Es que esto está en la enciclopedia. Tú vas al dossier del Ministerio de Universidades, dossier de Historia, y son datos puros, son fechas concretas y situaciones. Y en ningún momento existe una potencia africana que pudiera reclamar esas dos ciudades autónomas que forman parte del macroentorno que es el mal llamado Reino de Españistán. Entonces nos encontramos con que Marruecos, o lo que pretende ser el Gran Marruecos, no hace más que reivindicar que esos territorios están ocupados, que son colonias y que les pertenecen a ellos. Cuando, si revisamos lo citado anteriormente en este programa, no existía Marruecos y quien fundaron esas ciudades siglos atrás no tenían ninguna vinculación con los territorios africanos, ni con nada que pudiera tener hoy en día poder para reclamar dichos territorios. Pero claro, esto es una herramienta que usa la diplomacia del imperio marroquí, porque es lo que pretenden ser, un imperio, para poder apropiarse de esas dos ciudades que, aun estando en África, pues pertenecen a una estructura europea, a una estructura administrativa europea. De hecho, hemos podido ver en las últimas décadas, en los últimos 25 años aproximadamente, unas fricciones de testeo para ver si pueden o cómo pretenden anexionarse esos territorios. Porque esa es su finalidad, anexionarse Ceuta y Melilla, como en un principio se anexionaron el Sáhara. Pero las condiciones sociopolíticas de la anexión del Sáhara son muy diferentes a las condiciones sociopolíticas de intentar anexionarse Ceuta y Melilla. Estas fricciones no han llegado a nada. Pero claro, nos permiten plantear la hipótesis de ¿qué pasaría si Marruecos invadiera Ceuta y Melilla? Y es ahora donde vamos a indagar en ello. Esto no es algo que esté flotando por ahí en el pensamiento humano. Esto es algo que, digamos, tiene una preocupación y, como hemos podido ver por las diferentes presiones a lo largo de los últimos 25 años, ya hizo que dos militares de alto rango allá por el año 1986 hicieran un estudio, cuyas conclusiones vamos a exponer. El coronel Blasco Alonso y el general Eduardo Aguirre hicieron un estudio y se encontraron lo siguiente. En el caso de Melilla, que fue el estudio que hizo Alarcón, no se duraría ni 4 horas defendiendo el territorio, ante el ataque de una tropa mínima de 40.000 unidades marroquíes, con las defensas que poseía la ciudad. Era imposible que no fuera invadida. Lamentablemente, en el caso de Ceuta también se llegó a la misma conclusión. Esto vino respaldado por un estudio estadounidense que respaldaba en la mayoría
el estudio que habían hecho estos dos oficiales. Es difícil proteger estas dos ciudades ante la amenaza del Gran Marruecos. Esta investigación de los estadounidenses, un informe hecho por Albert Nuffy y James Cunningham, que de hecho se publicó en El País y cualquiera que vaya a la hemeroteca puede leer, buscando en el año 1986 puede encontrar el artículo. Lo que viene a decir este informe es que las tropas del macroentorno conocido como el mal llamado Reino de Españistán no durarían ni 4 horas ante un ataque del ejército marroquí. Hay que entender el marco histórico. Nos encontramos en principio y mediados de los años 80. La situación del ejército no es para nada similar a la que se encuentra hoy en día, tanto en medios como en capacidad. Por lo tanto, un ejército no profesional no podía plantar cara a un ejército profesional y con medios. Sí, medios técnicos muy superiores. Marruecos tiene una relación fluida militar con Estados Unidos. A diferencia de este macroentorno que es el mal llamado Reino de Españistán, que por aquel entonces no se encontraba en la OTAN. De hecho, la única finalidad de la OTAN para, digamos, la pantomima o tomadura de pelo, que fue el referéndum que se hizo para OTAN sí u OTAN no, fue simplemente para conseguir protección, ya que este Estado no podía protegerse a sí mismo de una amenaza externa. De ahí que se hiciera la pantomima del ingreso en la OTAN. Porque si tu ejército no tiene la capacidad de defenderte, ¿qué capacidad tienes de disuasión? Y de ahí la creación de la OTAN para, digamos, enfrentarse al bloque comunista, pero al mismo tiempo para ejercer unas labores también de defensa contra otras amenazas. Pero eso es otra historia. En el caso que nos atañe, que es este macroentorno, la dictadura pagaba el peaje de tener las bases militares norteamericanas, que es lo que permitía una relación, digamos, fluida, o mantenía, digamos, una estabilidad a nivel internacional con referente al resto del mundo, ya que era prácticamente la última dictadura que quedaba en Occidente. Una de las funciones que se suponía que iba a suponer la entrada en la OTAN es que esas bases desaparecerían. Y sí, desaparecieron en su mayoría, dejando un mínimo que permite una serie de operaciones logísticas a los estamentos norteamericanos que a nosotros no nos atañen, ya que pues, este es un país de pandereta y de turismo. Pues, si lo queréis ver desde una realidad material, medible y evaluable. De hecho, hasta lo podéis calcular en Newton si queréis. Es una realidad material. De ahí que aún en Cádiz esté la base militar norteamericana, y otro de los motivos por el que supuestamente se quería entrar en la OTAN era allanar el camino a la comunidad internacional europea. Lo que luego fue la mal llamada Unión Europea o el fracaso europeo o la subyugación europea en nuestro caso. Otro punto interesante de la entrada en la OTAN es que tu propio ejército no te invada. Con el montaje del golpe de Estado de 1981, los protogolpistas o los golpistas, como llamarse, ya no eran viables porque al tener un escudo que a la OTAN, tu propio ejército no te puede invadir, porque automáticamente se activa el mecanismo de defensa de la OTAN y la superioridad numérica acaba con el problema. Y también se suponía que esto iba a proteger las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pero eso fue un error y explicaré por qué. Sorpresa, la situación es la siguiente. Tras engañar a la opinión pública para entrar en la organización del Tratado del Atlántico Norte, no queda claro que Ceuta y Melilla estén protegidas. Y diréis, ¿y esto por qué es así? Pues muy sencillo, porque en su fundación la OTAN tuvo una serie de fundamentos que quedaron reflejados en un tratado y los estatutos del mismo en todos los
países firmantes, en lo que había una definición geográfica muy clara, y esto corresponde a que existía una cosa llamada la Guerra Fría, que ya desapareció en 1991 con la caída de la URSS. Simple y llanamente. Pero da la casualidad que la OTAN en su tratado define y especifica cuáles son los territorios que está obligada a defender. Entonces, si un Estado miembro de la OTAN es atacado, la OTAN está obligada a intervenir, pero hay unos límites geográficos en ese tratado que impiden que crucen esas líneas. En el Tratado 5 expone cuáles van a ser esos lugares y en el Tratado 6 explica por qué no va a entrar en esos lugares. Por lo que, desde el Trópico de Cáncer hasta el Ártico Norte, es la línea límite de la OTAN. Atención, aquellos lugares que están en el norte de África no están protegidos por la OTAN. Lo que vendría a ser Ceuta y Melilla, por la barrera que limita la acción del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, las Islas Canarias tienen supuestamente un estatus de protección por parte de la OTAN. Así que Ceuta y Melilla están fuera de la definición de los límites de la OTAN, salvo lo que en esos días Francia tenía como colonias, que ya no lo son. Estas sí que fueron protegidas por la OTAN. Eso, evidentemente es porque los franceses supieron negociar bien, cosa que los políticos no competentes o incompetentes o incapaces que poseíamos en aquel momento de la historia, pues no hicieron bien, como es obvio. Bueno, eso hay que coger la enciclopedia, nada más, y leerla. Entonces, ¿qué pasaría si Marruecos ataca Ceuta y Melilla? Ya que es un conflicto que se producirá cuando haya una mayor inestabilidad sociopolítica en el continente europeo y a la Unión Europea pues le importa muy poco lo que pase en el norte de África porque tendrá otras preocupaciones, tanto al este como al oeste. Pues, aunque no es muy conocido, la Unión Europea tiene su propio sistema de defensa, el famoso señor Mr. Pets, que hoy en día es el señor Borrell, aquel que no pudo presentarse como candidato en el PSOE por los múltiples casos de corrupción, por lo que podemos ver que estamos en las mejores manos para la defensa no solo de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sino del territorio europeo. A lo cual este personaje, que merece toda la confianza del mundo, dice que cualquier Estado miembro de la Unión Europea, si es atacado, va a recibir toda la ayuda posible. A mí no me cabe duda de la credibilidad que tiene este personaje. Este apartado, que es el 42.7 de la Unión Europea, es bastante difuso y poco definido, lo suficiente para no mojarse por nadie, no vaya a ser que tenga muchas complicaciones y se complique la vida la Unión Europea y se vea envuelta en algo largo y que cueste dinero. Las últimas reuniones de la OTAN cara al público, pues supuestamente se han ido ampliando y adaptando a los nuevos problemas del mundo, ya que la OTAN tenía que haber desaparecido en el mismo momento en el que desapareció la URSS. Así tal cual, porque su finalidad era ser un contrapunto a la URSS. Entonces se supone que por esta ampliación y por también los estatutos de la OTAN, se supone que este macroentorno mal llamado Reino de Españistán tiene que recibir el apoyo de la OTAN si Ceuta y Melilla fueran atacadas. Se supone, que no quiere decir que pase, que Ceuta y Melilla sean invadidas. Solo es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque en cuanto se produzca la situación de inestabilidad sociopolítica, económica en Europa, que haga que lo que pasa en el norte de África les importe un bledo, Ceuta y Melilla sean invadidas. Porque los medios que tienen los estarán destinando a cosas más importantes que a defender dos ciudades autonómicas de la tercera Europa, que es la Europa grecolatina, que es la Europa deprimida y la Europa deficitaria que debe dinero. Es así de simple. Y vamos a hacer algo de historia. El Peñón de Perejil, donde
tropas marroquíes ocuparon dicho peñón y se reconquistó el peñón y se les tramitó como inmigrantes y se les deportó a Marruecos. Testeo de Marruecos para ver cómo sería una invasión en Ceuta y Melilla simplemente fue una prueba, pero no una prueba para ver cómo reaccionaba el mal llamado Reino de Españistán, sino para ver cómo reaccionaban las potencias que están por encima del Reino de Españistán, que son los que dirigen realmente este entorno, por llamarle de alguna forma educadamente, ya que todas las decisiones se toman desde la Comisión Europea, Berlín, Bruselas o Washington, ya en la época de Ansar. Entonces, el islote de Perejil, que hoy en día es un pedrusco que nadie reclama y que no tiene bandera alguna puesta sobre él, lo que permitió ver a Marruecos es que todos los Estados miembros de la Unión Europea se posicionaron al lado del Reino de Españistán. Francia también, pero con sus reticencias, más que nada porque tenía tratados económicos de venta hacia Marruecos, son clientes. O sea, Marruecos es un cliente de Francia. Tanto los ingleses como los franceses tendrían sus reticencias a apoyar un movimiento en defensa de Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Porque son territorios pequeños y el gasto económico por defenderlos meramente, solo por defenderlos, ya no defenderlos, sino recuperarlos tras la ocupación, porque estamos hablando de que en un margen de 1 a 4 horas, Marruecos ocupa Ceuta y Melilla. El despliegue de tropas y medios para recuperar esas dos ciudades autónomas en balance económico es deficitario. Por lo tanto, si se dan las condiciones, como he dicho antes, socioeconómico-políticas, la Unión Europea no va a malgastar dinero en recuperar dos territorios pequeños e insignificantes del norte de África, cuyo valor estratégico ahora es nulo, pero que en el pasado pues eran puertos de comercio y que todo el mundo tenía que pasar por ahí para ir hacia Oriente, traspasar las columnas de Hércules. Pero eso también, repito, es otra historia. Evidentemente Marruecos sabe que aún no están las condiciones para poder invadir esas dos ciudades. Sus medidas de presión, una que ha destacado mucho, es concentrar a un montón de ilegales que vienen del resto de África, lanzarlos contra las vallas de Ceuta y Melilla y que la administración de aquí pague y se haga cargo de toda esta gente que, según la ley vigente, pues tendría que ser deportada de facto, literalmente, flagrante delito, de facto. ¿Y qué han hecho? Pues hombre, esto es un negocio para las estructuras que se han creado para explotar el drama de la trata humana. También es verdad que otras formas de presión es el cierre o la, digamos, ralentización de los trámites fronterizos para el paso de mercancías. Es una forma de tocar el bolsillo, tocar la moral y tocar al ciudadano, que es el que sufre, el súbdito, que es el que sufre, porque repito, los que están gestionando esto están en su casoplón, viviendo de maravilla en su organización. Marruecos, aliado y lacayo de Estados Unidos, está totalmente, digamos, sacando ventaja de sus alianzas, ha conseguido que Antonio reconozca el territorio del Sáhara Occidental como territorio marroquí, que se lo anexionó por derecho de conquista, véase el Tíbet, cuando entraron los chinos, por derecho de conquista, yo te conquisto. Evidentemente las declaraciones de Antonio, que no tienen ningún valor, porque la ONU no reconoce el Sáhara Occidental como territorio marroquí. Y evidentemente las declaraciones de Antonio fueron o bien ordenadas desde Washington o bien por el material que se incautó en su teléfono, que podía hacer que fuera a la cárcel
por el tema del espionaje de Pegasus, que habría que ver qué material incautaron para que el presidente de un gobierno tuviera que ceder a un chantaje. Porque no hay que olvidar que a Estados Unidos le interesa que el Gran Marruecos no sea más que una subbase para sus operaciones en África. De ahí que sea el gran aliado, porque desde ahí puede mover todo hacia abajo o hacia la parte que le interese del continente africano. De ahí que Estados Unidos tenga tan buenas relaciones con el sultán de Marruecos y con lo que pretende ser el Gran Marruecos. Este ha sido, digamos, la exposición de la situación sociopolítica de Ceuta y Melilla y de lo que pasaría y pasará cuando sean invadidas por Marruecos, porque evidentemente Marruecos está a la espera de que se den las condiciones socioeconómicas en Europa para que su invasión sea algo que sea lo menos importante, porque si tienes otras cosas más importantes, no vas a invertir medios y recursos en algo que te va a salir más caro recuperar que lo que va a producir. Así que, sin nada más que decir, me gustaría saber vuestra opinión. Por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios. Y si os ha gustado este programa, por favor, dale al like. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete. Y gracias, te pido que le des a la campanita para que te llegue vídeos nuevos. Adiós y gracias, os espero un nuevo programa de Expansión en Acción.